Para observar el conflicto que causa no implementar la pena de muerte en la Ciudad de México, se necesita de un estudio previo del tema. Actualmente, a nivel mundial, la pena de muerte es catalogada como una sanción penal y justa para delincuentes de altos crímenes. Un ejemplo son los Estados Unidos de Norteamérica. A través de este espejismo, podemos darnos cuenta del control y orden que el país conlleva al tener no solo leyes de rigor, sino también eficientes para su ciudadanía. Existe la idea de que si se implementa la pena de muerte en México, no solamente sería un acto inconstitucional debido a las normas y leyes que nos rigen como ciudadanos, sino también un acto de venganza. Al realizarlo, se cree que no es saber hacer justicia, sino tener influencias de antivalores. La educación es uno de los factores más influyentes en la vida del ser humano. Para convivir en sociedad, se considera que si se invierte en una buena educación, reduciría los riesgos para contraer criminales en el país. Y en parte el criterio es verdadero. Sin embargo, muchas de las personas en la actualidad obtuvieron en su niñez una buena calidad educativa y son conscientes de los actos graves ilícitos que realizan. Por ello, deberían tener una sanción que extinga las probabilidades de que existan réplicas de sus actos ilícitos. ¿Qué significa la pena de muerte? En la actualidad es considerado un castigo establecido por el dictamen de un juez. Consiste en arrebatarle la vida a un ser humano que haya cometido algún delito grave. El origen de este castigo se da en el hemisferio occidental, específicamente en Roma. Es conocido que los griegos tuvieron gran influencia en sus reglamentos jurídicos. En el caso de la pena de muerte, se utilizaron distintos métodos para llevarlo a cabo. La mayoría de ellos eran demasiado crueles durante su época. Esta pena surge en los actos de venganza que se llevaban a cabo entre tribus y familias, ante las ofensas recibidas por el clan. Conforme el paso del tiempo, surge la ley de los 12 tablas en el siglo V a.C. La pena de muerte aparecía reglamentada para los delitos como el soborno, la calumnia grave, el falso testimonio y el incendio intencional. El encargado de ejecutar al preso era un verdugo. Sin embargo, las autoridades de esa época permitían que la víctima o sus parientes pudieran realizar justicia por mano propia. En la Edad Media, si alguien cometía actos ilícitos, como por ejemplo la traición, la muerte era la única sentencia que uno podía esperar. De igual forma, una persona podía ser condenada a muerte si éste le pegaba a su jefe militar o si le revelaba secretos al enemigo. Los castigos tenían como el blanco la ejecución del cuerpo del condenado. Las penas incluían mutilaciones, la muerte y largos padecimientos físicos. En la antigüedad, cualquier método o forma que causara el sufrimiento y la muerte del delincuente era justa. Actualmente han disminuido esos criterios y optan por las más comunes para establecer el miedo y rigor en una sociedad. El primer tipo de muerte es la decapitación. Este se refiere al acto intencional de la separación por cercenamiento de la cabeza y el cuerpo de un objeto u organismo viviente. El segundo tipo es el ahorcamiento. Consiste en la suspensión de una persona por una ligadura para producir la muerte o conmoción por caída del cuerpo desde el cuello. El tercer tipo es la inyección letal. Este consiste en inyectar por vía intravenosa y de manera continua una cantidad letal de diversos fármacos combinados que producen sucesivamente inconsistencia, parálisis respiratoria y paro cardíaco. El último tipo se le denomina fusilamiento o muerte por arma de fuego. Consiste en que al reo se le ejecuta mediante una descarga de disparos por un pelotón de fusileros. Respectivo a las opiniones del mundo, siempre tendrá buenas y malas críticas. A nivel nacional, muchos consideran una catástrofe el implementar esta pena en México, debido a nuestras garantías individuales. Hay que tomar en cuenta que respectivamente a cómo fue nuestra educación tanto moral como académica, será la manera en que formularemos decisiones. Cada individuo tiene un concepto propio de lo que es bueno y lo que es malo, mas no de lo que es correcto. También cabe destacar desde fundamentaciones religiosas que las penas deben tener como base la necesidad de expiación. En definitiva, el castigo supremo siempre ha estado presente en la sociedad. La manera adecuada para tener la pena de muerte legal en México sería modificando nuestras leyes constitucionales que impidan su implementación. Las otras serían que los delincuentes, en sus casos, su debido proceso fuera eficaz, verificar que no existan lazos consanguíneos o amistosos entre autoridades y criminales, que se les realizaran catálogos donde se les clasificaran los niveles de gravedad en sus delitos, también que se les promoviera jueces especializados para cada materia.
El objetivo de la pena de muerte es aplicarla para aquellos individuos que actúen con dolo en los delitos graves prescritos en nuestro Código Penal. Para ello se necesitaría plantear iniciativas para reformar los artículos en materia penal de los delitos graves, así como el homicidio, violación, lenocidio, etc. Al realizarlo, ayudaría a disminuir la tasa de crímenes gravísimos en la nación. También se buscaría la manera de capacitar a todo personal que se encargue de las investigaciones judiciales, como los peritos, oficiales, entre otros, incluyendo a los jueces, para que dé un dictamen justo y equitativo. Para nuestro país, provocaría miedo a la fuga o reincidencia. También, si reforzáramos nuestro sistema de administración de justicia, no existiría el riesgo de sentenciar a un inocente. Inclusive beneficiaría los costes económicos que se mantienen en una prisión.